bloque de Foro Médico y bueno, como les prometí en el bloque anterior, vamos ya a hablar de cosas más amigables, pero me pidió la doctora Norma Montero, que es la que está organizando todo este súper evento, comenzar con este tema sobre un foro que se va a realizar en mayo, ahora nomás a pocos días, el Foro Iberoamericano de Entidades Científicas y Médicas. Esto se va a realizar en el mes de mayo. Sí, exactamente. Para nosotros es muy importante porque por primera vez en la historia se elige a Paraguay para que vengan los más importantes científicos del mundo a concentrarse acá. ¡Qué bueno! Se eligió Paraguay. Y entonces vienen gente de Israel, va a venir el director de Mashab del Ministerio de Relaciones Exteriores de Israel, del Reino de Portugal, de Inglaterra, de España y todo lo que es los países de Latinoamérica, ¿verdad? Completo Estados Unidos. Hay una totalidad de 50 profesionales en el cual se van a tocar temas demasiado importantes, transversales, comunes a la región, comunes al mundo, como lo que fue la pandemia, lo que es la pandemia, lo que queda de la secuela, porque nadie habla y que nadie conocía que esta pandemia, por más que uno haya enfermado de COVID, también tiene sus secuelas, ¿verdad? Algunos salen muy bien, no tienen ningún problema y otros quedan con secuelas y hay también ciertas sorpresas que nos dan, que a veces uno sale bien y a los 6 meses le da un infarto. Son secuelas que quedan. Claro. Y por otro lado también temas transversales de los temas médicos, los gremios, qué pasó, qué sostén psicológico, respaldo psiquiátrico recibía el personal de Blanco que estaba enfrentándose ante una situación jamás vivida y que muchas veces no podían volver más a su casa o no podían tener contacto con su familia por los temores de la transmisión, ¿verdad? Totalmente. Y entonces también uno ve situaciones de profesionales de la salud que también han sido afectados psicológicamente. Claro. Y ni qué decir los respaldos de los primeros momentos en el cual no tenían sus trajes de protección personal, muchos tenían que comprarlos, no tenían los medicamentos, las armas necesarias, se probaba uno, después otro tipo de fórmula, y todo esto va a ser motivo de análisis en este foro, ¿verdad? También la negociación política que hubo detrás de toda esta pandemia es otro de los temas muy principales, interesante, sobre todo que se va a tocar. Sí. También se va a hablar de salud indígena. ¿Y por qué la salud indígena? Porque si bien Paraguay tiene un bajo porcentaje de una población indígena, hay otros países de la región que tienen muy alto ese porcentaje, como Bolivia, Perú, Ecuador. Entonces también se va a tocar. Y también vamos a invitar a médicos nativos nuestros, que ya tenemos, ¿verdad? Médicos indígenas, paraguayos que están ejerciendo acá también la para medicina, hablar sobre su realidad. Para hablar también sobre su realidad. Qué bueno, qué interesante. Y el otro de los temas importantes que se va a tocar es el medio ambiente, ¿verdad? Cómo afecta el medio ambiente, el calentamiento global de la tierra. Algo que tampoco nadie le hace caso. Exacto. ¿Verdad? Los incendios forestales, cómo Totalmente. afectó los incendios forestales a la salud. Totalmente. Que es un tema también que no solamente sucedió en Paraguay, sino también en otros países. En la región sobre todo, también en la Argentina región sobre y en otros sí. países. Ahora, la deshumanización de los médicos. Digo deshumanización porque, ¿por qué? Porque durante la pandemia nos vimos en una situación de distancia, no solamente física, la gente que estaba fuera de los nosocomios, sino dentro de los nosocomios. Se perdió ese contacto con el paciente, ¿no? Ese de tocarlo, de inspeccionarlo. Los médicos se vieron obligados, incluso en una primera etapa, a estar totalmente protegidos y a cierta distancia y ni siquiera a ocultar al paciente que quizás venía con un síntoma de COVID. ¿Cómo afectó eso personalmente? Le pregunto al doctor porque es intensivista y me imagino que ahí fue terrible el haber vivido esa etapa, ¿no? Realmente fue una de las cosas. Fíjate que en los últimos tiempos venía trabajando muchísimo justamente sobre la
humanización de la terapia intensiva, donde Sí. ya era una terapia abierta, donde los familiares que antes se entraba una vez o dos Una vez veces, al día. ahora no, se venía trabajando en todo lo contrario, ¿verdad? Que el familiar Mira. esté más tiempo, y porque se ha demostrado con trabajos científicos que salen más rápido los pacientes, ¿verdad? Totalmente. Y bueno, es y esto así. fue un golpe también muy fuerte, mismo por el desconocimiento de la enfermedad y mismo también porque es lo que nos imponía la Organización Mundial de la Salud, los trajes de aislamiento, ¿verdad? Sí. Entonces no fue fácil, ¿verdad? Y el temor que uno también tenía, ¿verdad? Que es una cosa humana. Entonces eso queda un poco de secuela en todos los, tanto físico como la salud mental, lo que comentaba un poco La la salud doctora. mental que dice de Bien. los profesionales Pero, de la salud. claro, pero creo que, como decía al comienzo, ¿qué tenemos que hacer después de la pandemia, ¿verdad? Y creo que justamente volver a la parte de lo que se ha perdido también, que es la humanización en esta pandemia, pero que hay que llegar en todos los niveles, ¿verdad? En todos los niveles, no solamente de terapia intensiva, de esa relación, ese juramento hipocrático, hicimos que donde había mucha formación ética, moral, valores, etcétera, como decía al comienzo, era la universidad que nos formó a casi todos nosotros, los primeros médicos que Sí. tuvieron, ¿verdad? La nacional. Y bueno, que también eso se enseña en todas las universidades. Y decía un poco también como una cuestión de un mensaje para todas las personas que nos están viendo, de las autoridades que nos están viendo, que dejemos a un lado un momento de nuestro tiempo, dediquémosle a este problema realmente serio, ¿verdad? Digamos al Poder Ejecutivo con todos los representantes, a los diferentes sociedades científicas, a los, digamos, los catedráticos, las personas que puedan apoyar y que puedan dar su granito de arena. Consideramos que es el momento de aunar esfuerzos para lograr resolver esta problemática de la formación médica. Todos deben levantar las voces, no uno solo, porque todos estamos expuestos y todos podemos tener, como dije, una situación como esa. No es poca cosa lo que estamos hablando. Vuelvo a reiterar, es algo demasiado grave y me extraña que no se hagan eco todos los medios de comunicación como para poner realmente, digamos, como para instalar este tema y empezar a analizar y exigir de que haya una intervención, de que se pueda realizar realmente una intervención no solamente con la universidad, sino con la formación de cada alumno. No es en detrimento de los alumnos, volvemos a reiterar. Claro, No por tenemos supuesto. nada contra los chicos que estuvieron en esas universidades. Al contrario, lo que queremos es garantizar esa formación y que sean profesionales idóneos como para atender a una persona con un problema de salud, doctor. Le quería decir, Lilian, me interesó mucho su consulta del análisis de la esencia de la medicina. La medicina, Sí. en esencia, es humanista y humanitaria. Totalmente. Eso no Sí. sabemos y no podemos sustraernos del mismo como profesional médico. Tenemos nuestros errores. Yo admito y siempre digo, ojalá que sea 95 de acierto y 5 de errores. Somos humanos. Obvio. Si usted me pregunta, usted no tiene equivocación, pero me habré Sí. equivocado en más de una Sí. oportunidad. Lógicamente, para eso uno se especializa, se perfecciona, se capacita. Y me interesó en ese mismo sentido, relacionando con la educación de grado fundamentalmente. ¿Le llama la atención a ustedes que no están en la disciplina entre un médico que te trata de una manera y de otra manera? ¿Cuándo se consigue esas destrezas, esas habilidades para el contacto con el paciente y en el grado? Yo soy docente de algunos añitos ya, nunca cuento cuántos porque me lleva a otro plano. Porque es coqueto, doctor. Porque no es cuenta. coqueto. Y soy docente de una asignatura que contacta semiología. Yo soy cirujano, semiología quirúrgica es la que vengo hace tiempo, en fin, contactando con los estudiantes de medicina, que le contacta a los estudiantes con el paciente por primera vez. Claro. Y ahí, por eso que no es posible sostener esta disciplina, Claro. como en tiempo de la pandemia, que nos posibilitaba solamente esa comunicación a distancia. Sí. Y entonces, en este caso, necesitamos nosotros entrevistarle. Hay un principio básico del médico que si no puede curar, debe aliviar. Sí, Si no claro. puede aliviar, por lo menos consolar. Eso es básico, todos manejamos. Y entonces, ¿eso cuándo se consigue? Y dentro de la formación. Y cuando comentamos estos aspectos de que estudiante de medicina no va a tener la posibilidad de realizar prácticas sobre pacientes, es
preocupante. Bueno, y ya para cerrar un poquito eso y volver a lo del círculo y del local que tienen ustedes, que también quiero comentar, me gustaría nada más decir que las sociedades en este caso van a ser sumamente importantes. ¿Por qué? Porque las sociedades deben acreditar a los profesionales que son idóneos y capacitados. Yo, por ejemplo, no voy a ir a un médico si no está acreditado por una sociedad. Si no está en la Sociedad Paraguaya de Pediatría, si no está en la Sociedad Paraguaya de Cirugía, si no está en la Sociedad Paraguaya de Infectología, yo no visito a ese profesional médico. Entonces las sociedades van a tener un gran rol como para poder realmente a partir de ahí decir quiénes están capacitados y no para atender a la gente. De hecho, digamos, yo creo que es una lucha de toda la ciudadanía y las sociedades, por supuesto, porque son los pares que van a evaluarle a los profesionales que se están formando en la especialidad, cirujano, pediatría, terapia intensiva, Sí. y la responsabilidad es muy importante. Entonces, nosotros de hecho tenemos varias ya, digamos, varias comunicaciones y apoyos de las sociedades científicas, ¿verdad? Que creo que esto se va a ir sumando en forma natural, porque creo que quien más que nadie esto le preocupa, ¿verdad? Claro, Tanto ya que ahí sociedades no hay científicas. una intervención a nivel de Estado, yo creo que quedan las sociedades científicas Así como un mismo. respaldo para la ciudadanía. Yo no Así. tengo otro respaldo, ¿sí? Y creo que la mayoría vamos a tener que empezar a hacer eso. Así Y va a mismo. tener que tener un terreno neutral de nuevo que supervise lo que hacen las sociedades científicas. Totalmente. Ese terreno neutral justamente recae en el Círculo Paraguayo de Médicos. Yo creo que tiene que empoderarse en ese caso el Círculo Paraguayo de Médicos como para también dar ese respaldo a las sociedades y la sociedad en general, nosotros tener esa garantía. Así mismo. Así El mismo. ministro, estuve conversando con él y tratamos brevemente ese punto y está analizando en este momento la situación de la solicitud del círculo de continuar en esa tarea. En términos bien académicos se llama validación. Exacto. Es decir, cuando las sociedades científicas son los que certifican o recertifican, en realidad lo que hacen es la evaluación para esa certificación. El que hace finalmente es el ministerio. Sí. Y en ese proceso académico, en esa ruta de posgrado para la certificación y recertificación, la tarea del círculo es sumamente relevante por ser órgano neutral. Todos los que estamos sentados acá habremos sido evaluados en diferentes instancias, diferentes asignaturas. Y cuando nos sale bien los resultados, lógicamente el evaluado tiene alguna excusa. Y es muy importante escuchar esa excusa por una instancia neutral. Por eso estamos muy animados, probablemente, si es que el señor ministro considera, porque hay un convenio entre el Ministerio de Salud y el Círculo, no de por medio con las sociedades, hay un convenio que le delega el Ministerio de Salud al Círculo esa validación. Y tendríamos respuesta seguramente en los próximos días de parte del Ministerio del sí o no para esta tarea del Círculo Paraguayo de Médicos. Muchísimas gracias. Me quedó corto el programa, pero rapidito, Norma, contame de este local que tienen en dónde. El Círculo Paraguayo de Médicos tiene un local ahora. Sí, tiene un local de 23 hectáreas, ¿verdad? Que hemos descubierto con esta comisión directiva que ya había adquirido el Círculo. Y entonces pensamos en hacer el country, ¿verdad? Como una ciudad para los médicos, para recrearse, que tenga su propia cancha, que tenga su propio local para organizar congresos, foros, casamientos, cumpleaños, todo lo que sea. Un local social. Un local social y como hay mucho terreno, también crear el barrio de la tercera edad, ¿verdad? Con todo, con su senderismo, su piscina para la tercera edad. Para hacer yoga, para hacer todas esas cosas. Todos esos ejercicios y que se puedan relacionar también entre sí, tener un mini market adentro que se pueda surtir. Se está pensando en viviendas autosustentables con sus propias huertas, con energía solar, o sea, es todo una estructura, un proyecto moderno, futurista, de cómo se puede vivir en un lugar
con toda la naturaleza. Un proyecto modelo del Círculo Paraguayo de Médicos. Sí. Me encanta. Muchísimas gracias, felicidades por esta iniciativa también. Y bueno, les agradezco infinitamente la presencia de los tres, obviamente, y también, bueno, este espacio disponible para ustedes cuando quieran, para lo que sea y sobre todo para seguir instalando este tema que es tan importante. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Nos pueden ver todas las actividades que hace el Sí, Círculo. ¿dónde? En el Círculo Paraguayo de Médicos en Facebook. En Facebook ponen Círculo Paraguayo de Médicos y constantemente se está renovando todas las actividades y todo lo que nosotros hacemos. Perfecto, muchísimas gracias. Ya. Bueno, y nos vamos agradeciendo como siempre a Bioetic Pharma Calidad de Innovación, también a Emi Cofer por el peinado, Jazmín Torres por el maquillaje, Mónica Candia por las manitos, a Nutreslin Consultorio Médico por el tratamiento ortomolecular y Derma por cuidarme la piel y a ustedes por acompañarnos. Será entonces hasta una próxima propuesta, cada jueves de estreno aquí en Foro Médico.